2012 el Seminario Interdisciplinario de Bibliología, investigadora correspondiente del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas de la Universidad de Buenos Aires y cofundadora y cocoordinadora de la Red Latinoamericana de Cultura Gráfica, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación son la historia del libro, la edición, la tipografía y la cultura visual latinoamericana. Ha recibido el premio a la mejor tesis doctoral en Antropología Social en 2011, el premio García Cubas de Lina en 2013 por la tipografía en México y la distinción de la CANIEM a la iniciativa editorial del año 2020 por Cultura Editorial en México, Historias Sonoras. Los dejo con la doctora Garone. Muchísimas gracias, Rodrigo, por ser mi compañero, no dejarme sola en este presidium que está muy grande. Agradezco nuevamente la deferencia del premio y voy a dar lectura a un trabajo en el que ustedes verán se insertan varios de los temas de mi interés y espero que también el de ustedes. 1492 es mayoritariamente recordado como el inicio de un proceso de conquista y destrucción, pero también es preciso señalar que marca el arranque de un proceso de encuentro y amalgamas interculturales en las cuales los libros y los sistemas de escritura cumplieron un papel muy relevante. Podemos definir a los libros como dispositivos de memoria y portadores gráficos de lenguajes, pero son también artefactos tecnológicos que permiten la transmisión de información. Por ello, los libros y las escrituras son uno de los rasgos de la producción intelectual que identifica a las sociedades que los producen, los leen, guardan, transfieren y transmiten a la posteridad. La presencia o ausencia de libros y escrituras en una cultura o pueblo fue, durante mucho tiempo, uno de los elementos que propició plantear distinciones y clasificaciones entre grupos humanos. Las definiciones de civilizados o bárbaros se sustentaron en gran medida por la existencia o no de esos documentos. La fuerza que ese rasgo cultural cobró durante la conquista fue una de las razones que determinó el asombro y desconcierto que los europeos experimentaron al identificar entre los pueblos mesoamericanos objetos materiales y formas gráficas similares a los que ellos entendían por libros y escrituras. Sin embargo, el modo en que esos objetos americanos fueron mirados y descritos por los conquistadores revela algunas de las ideas clave de su concepción de nuestros libros y escrituras, de cómo fueron tratados nuestros documentos y leídos sus contenidos en el contexto de conquista y contacto cultural. Considerando lo anterior, podemos proponer 3 ejes para el desarrollo de esta exposición: el sistémico, el material y el temporal. ¿Qué se entendió por escritura y libro en el contexto del contacto? Esa pregunta es aún vigente y pertinente debido a las enormes transformaciones tecnológicas a las que nos confronta la digitalidad y la inteligencia artificial. Son también relevantes para quienes estudiamos los libros y la edición, pero más también para quienes trabajan en el terreno de la comunicación intercultural. En el primer eje de análisis, el sistémico, la reflexión de lo que aconteció a finales del siglo XV puede darnos algunas ideas sobre lo que son hoy los sistemas de escritura, los sistemas del libro y los sistemas bibliotecarios. De ahí que vale la pena reflexionar en el sistema bibliográfico y desglosar los componentes esenciales que lo conforman, es decir, los libros, las escrituras, pero también las imágenes. Pasando a un segundo eje de análisis en el que se inscribe este trabajo, que es el material, es preciso señalar que una fuente de información muy rica son los relatos que los cronistas dieron sobre los libros y las escrituras prehispánicas.
Sus descripciones permiten analizar cómo y qué fue lo que vieron, qué analogías les suscitó el encuentro de su esfera bibliográfica con la nuestra. Es decir, nos da información sobre las valoraciones que hicieron y sobre las opiniones que tuvieron sobre las culturas y modelos comunicativos locales. El tercer y último eje en el que se inscribe este trabajo es la dimensión temporal, es decir, las ideas sobre el tiempo que están contenidas en los relatos y en las narraciones. En la medida que los registros escritos o pintados, porque nosotros teníamos libros pintados, dibujados, narran acontecimientos de comunidades, pueblos y culturas diferentes, debemos reflexionar sobre los modos en que dichos grupos humanos entienden su devenir, es decir, su pasado pero también su presente, así como las ideas que tienen sobre aquello que es necesario registrar u olvidar, los sedazos mentales que aplican para su historia, los matices y las matrices, así como las redes de interpretación. Si bien no podemos jamás dar una cuenta cabal y con total certeza de cómo pensaban el tiempo histórico comunidades de antaño, en cambio sí podemos decir que tras el contacto, el devenir y transcurrir, el ser y el estar de las culturas a ambos lados del Atlántico, colisionaron en un grado y en una magnitud que sin exageración poética podemos decir que reconfiguraron las formas de mirar y entender lo que hoy es la historia moderna occidental. En esta presentación me propongo, primeramente, reflexionar sobre el impacto que la conquista de América y el encuentro de formas de registro distintas han tenido para pensar las historias del libro, especialmente aquellas que se centraron en las culturas y lenguas originarias de América. Es decir, analizar algunos de los asuntos que condicionaron la comprensión del trinomio escritura, libro y biblioteca. En segundo lugar, también deseo observar cómo aquellas ideas primigenias sobre la historia del libro han influido en el estudio, la descripción material, el coleccionismo y los usos de los documentos escritos a lo largo del tiempo. Finalmente, deseo proponer la utilidad de una mirada bidireccional para que nuestros libros y escrituras americanas dejen de ser considerados de manera exótica o con condescendencia. He organizado esta exposición en 3 partes. En la primera expongo qué entendieron los cronistas por libros, escrituras y bibliotecas, qué fue lo que vieron y también lo que dejaron de ver en torno a los códices prehispánicos a partir de varios testimonios. En la segunda parte ofreceré un panorama general de la producción editorial en lenguas indígenas realizada entre los siglos XVI y XVIII en algunas zonas de América Latina. Y por último, a partir de un breve universo lexicográfico registrado en diccionarios de lenguas indoamericanas, reflexionaré sobre cómo se pensó y dialogó en torno al mundo del libro a partir de la conquista. Cito: enviáronse algunos libros cuyas letras eran jeroglíficas, de las cuales al principio usaron los egipcios. Eran figuras de hombres, de animales, árboles, hierbas, las cuales pintadas declaraban, como nosotros por nuestras letras, los conceptos de lo que escribían, aunque confusamente. Eran estos libros no como los nuestros, sino como rollos de papel engrudado, que, descosidos, daban a entender lo que contenían. Era este papel hecho de cierta hoja de árboles, parece papel de estraza, aunque más liso y blanco. Fin de cita. De esta forma, Fernández Cervantes de Salazar se refería a los libros que Hernán Cortés recibió de regalo de parte de los mexicas y los contaba en la Crónica de la Nueva España. Las expresiones de Cervantes de Salazar se vinculan con las de otros numerosos cronistas de Indias como Pedro Mártir de Anglería, Gonzalo Fernández de Oviedo o José de Acosta, quienes con mayor o menor profundidad y con una mirada de fuerte sesgo material describieron las estructuras, soportes, sistemas de escritura, géneros textuales, usuarios y espacios de resguardo de los documentos que encontraron. El trasfondo de esas descripciones, que de algún modo son una manifestación anticipada de las preocupaciones que el giro material ha aportado a los estudios del libro, es el contraste y la comparación entre libros verdaderos y buenos que conocían los cronistas
bueno, eso era lo que ellos pensaban, y los otros, los de idolatría, que producían y tenían los pueblos originarios de América. La separación entre letras, caracteres y escrituras verdaderas, aquellas en las que se basaba el alfabeto latino y las que no lo son porque no son más que imágenes, figuras o pinturas, como dijo Acosta, de las escrituras mesoamericanas. De los cronistas y evangelizadores, uno de los que hace planteamientos más detallados de las diferencias entre letras verdaderas y los signos de los indígenas fue el jesuita José de Acosta, quien llegó a la isla La Española y luego se trasladó a Perú en 1571. Él fue provincial de su orden de los jesuitas y desempeñó un destacado labor en el Tercer Concilio Católico Limense. En su Historia Natural y Moral de las Indias aseguró que, cito, la siguiente, yo creo. Las letras se inventaron para referir y significar inmediatamente las palabras que pronunciamos. Así, las mismas palabras y vocablos, según el filósofo Aristóteles, son señales inmediatamente de los conceptos y pensamientos del hombre. Y lo uno y lo otro, digo, las letras y las voces, se ordenaron para dar a entender las cosas. Las voces a los presentes, las letras a los ausentes y futuro. Las señales que no se ordenan de próximo a significar palabras sino cosas, no se llaman ni son en realidad verdaderas letras, aunque están escritas. Así como una imagen del sol pintada, no se puede decir que es escritura o letras del sol, sino pintura. Estas tales señales no se dicen ni son propiamente letras ni escrituras, sino cifras o memoriales. Ninguna nación de indios que se ha descubierto en nuestro tiempo usa de letras ni escritura, sino de las otras dos maneras, que son imágenes y figuras, y entiendo esto no solo de los indios del Perú y de la Nueva España, sino también de los japones y chinas. Fin de cita. El contexto de conquista y dominación en el que se dieron muchas de estas descripciones determinó parcialmente la historia posterior que tuvieron los códices prehispánicos, su destrucción, su gestión como botín de guerra, su expropiación y su coleccionismo. Pero a los fines de esta presentación, también es importante identificar desde qué horizonte cultural y desde qué estadios de la historia del libro y la cultura escrita europea se estaba mirando a los artefactos americanos. Partiendo del eje que aborda la materialidad del libro prehispánico, la explicación de la existencia o producción constituyó un terreno de disputa simbólica. La presencia planteó un importante problema de orden conceptual para los europeos en la medida que puso en crisis el conjunto de criterios de validación de contenidos, formas de producción y uso de la información, en última instancia, sus ideas sobre la validez de otras escrituras distintas a las propias. Otra cita que podemos ofrecer pertenece a Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés y está plasmada en la Historia General y Natural de las Indias, Islas y Tierra Firme del Mar Océano, donde señala que los indígenas tenían libros de pergamino que hacían de los cueros de venado y en aquestos tenían pintados sus caracteres y figuras de tinta roja y negra de tal manera que, aunque no eran lectura ni escritura, significaban o se entendían por ellas todo lo que querían muy claramente. Fin de cita. Por último, menciono la referencia de Francisco López de Gómara, quien llegó a ser secretario y capellán de Hernán Cortés. De la historia de la conquista de México procede el siguiente fragmento. No se han hallado letras hasta hoy en día en las Indias, que no es pequeña consideración. Solamente hay en Nueva España una especie de figuras que sirven de letras con las cuales anotan y entienden todas las cosas cualquiera y conservan el recuerdo y antigüedades. Se asemejan mucho a los jeroglíficos de Egipto, mas no cubren tanto el sentido, según he leído, aunque sí ni debe ni puede ser menos. Estas figuras que usan los mexicanos como letras son grandes y así ocupan mucho. Las tallan en piedra y madera, las pintan en paredes, en papel que hacen de algodón o de hojas de amate. Los libros son grandes, cosidos como piezas de paños y escritos por ambos lados. Los hay también arrollados como piezas de jerga. El breve conjunto de las referencias que acabo de dar sirve como un dispositivo especular, es decir,
A partir de estas opiniones es posible trazar los ejes en los que se planteó una fuerte discusión en los que el binomio lengua y escritura eran una dupla que se daba por sentada en Europa de la misma manera que se daba por sentada la dupla historia-libro. Y vamos a ver por qué. El encuentro de dos mundos se dio casi de forma simultánea al surgimiento y difusión de la tipografía y la imprenta en el Viejo Mundo. Es a partir del siglo XVI cuando surge con gran fuerza en los debates políticos y religiosos el antagonismo entre letrados y ágrafos, civilizados y bárbaros. La filosofía renacentista del lenguaje abarcaba tanto lo escrito como lo oral. Sin embargo, la escritura comenzó a ser un asunto de discusión política y religiosa cuando se dio el contacto entre culturas con distintos sistemas de notación y formas de registro. En la Europa del siglo XVI existía un estrecho vínculo entre escritura e historia, ya que la concepción de memoria histórica estaba verdaderamente vinculada con la transmisión alfabética de los textos y, de forma particular, con la materialidad del libro como entidad organizadora de conocimientos. Es en ese contexto en el que se dio la conquista y, por lo tanto, la relación aparentemente causal entre la carencia de escritura y barbarie apareció en los debates sobre América y la naturaleza del indio. El contacto de culturas con distintas aproximaciones al tema de la lengua, la escritura y el registro del pasado determinó las políticas de control y la modificación de los sistemas de registro prehispánicos. También transformó los hábitos de habla y escritura de las comunidades locales e influyó en gran medida en la producción de impresos en esta variedad de lenguas, en su visualidad, materialidad y trascendencia cultural. Aunque sea obvio señalarlo, es preciso decir que no todas las regiones de América contaron con la misma amplitud de documentación escrita en las lenguas de sus territorios. Ese hecho establece de inicio una cierta complejidad para pensar y estudiar las historias de sus libros de manera homogénea y categórica. La diversidad en la producción de lo escrito tiene que ver con el hecho subyacente de que no todas las poblaciones asumen la escritura como algo propio y en numerosos casos consideran que solo hay textos exógenos a la comunidad, sean estos misionales o de carácter administrativo. De manera complementaria, y para quien intente comparar la producción local con los usos de lo escrito en Europa, el elenco o repertorio de los géneros escritos americanos tiene una genética propia. Por ejemplo, no son evidentes las escrituras para usos privados, como sucede con la producción epistolar o con algunos géneros que están poco o nulamente representados, como por ejemplo la literatura de esparcimiento. En otras palabras, hay una ecología de la escritura austera, o quizá podríamos pensarla de naturaleza más utilitaria, pero que funcionó en relación de complementación con la tradición oral. Además, hay otros elementos que analizar para explicar la mayor o menor producción de las escrituras y los libros en el contacto y los esfuerzos de descripción y gramatización de las lenguas. Propongo como primera hipótesis que un elemento que podría explicar la potencia y caudal de lo escrito en algunas lenguas nativas sea las escrituras de sustrato, en la medida en que pueden haber una correlación entre las lenguas que hubiera tenido sistemas de notación de forma previa al contacto cultural y las que se describieron después de la conquista. Como segunda hipótesis, sugiero que aún en el caso de la inexistencia de registros escritos previos al contacto, las lenguas que se escogieron como lenguas generales o francas para la comunicación amplia fueron las que concitaron la mayor atención filológica y contaron con el mayor número de producción escrita e impresa durante el periodo colonial. Las opiniones y descripciones de los primeros cronistas contaron con otros episodios de concreción de una nueva cultura en torno a las letras y los registros. Luego de la implementación generalizada del alfabeto latino como sistema de transliteración de las lenguas americanas, llegó la tecnología tipográfica, aliada central para la evangelización y la administración. La imprenta tipográfica llegó a América en 1539 y desde entonces inició su irrefrenable proceso de difusión en América. Los manuscritos en lenguas nativas convivieron a partir de entonces con los materiales impresos en diversos grados de interacción e influencia mutua. Influencia tanto legal y normativa como ortográfica y estética.
Aunque me he concentrado en mis trabajos en los libros impresos, es relevante tener una noción, aunque sea aproximada, del tamaño del universo que conforman los libros en lenguas originarias de América, tanto los manuscritos como los impresos. Tomando como base la bibliografía española de lenguas indígenas de América, elaborada a finales del XIX, por el conde de la Viñaza, se puede ofrecer un escueto mapeo de esa producción escrita. Muñoz censó poco más de 1.100 títulos, de los cuales poco más de 900 se pueden datar entre los siglos XVI y XVIII, con 240 lenguas documentadas. De ese conjunto de lenguas, 51 se describieron gramaticalmente en los 3 siglos de la administración hispánica. Fue durante ese proceso de descripción lingüística y de consolidación de las ortografías de las escrituras nativas que la imprenta tipográfica jugó un papel fundamental y, aunque con grados variables de éxito, también tuvo un impacto directamente proporcional en la continuidad de los registros documentales indígenas. De lo anterior es posible derivar el trinomio lengua, escritura y publicación. La vitalidad de la edición indígena en las lenguas escritas originarias se puede observar en varios proyectos digitales, como por ejemplo la Biblioteca Nacional Digital de México o Memoria Chilena, solo por mencionar algunos. El volumen de obras que acabo de señalar solo para los géneros gramatical se hace aún más denso si se le suman los géneros editoriales de corte religioso. Doctrinas, sermonarios, manuales de sacramento, vidas de santos, constituyen un verdadero mosaico de la edición en lenguas americanas y sin duda una de las facetas relevantes y particular del negocio tipográfico del Nuevo Mundo. Pero esa empresa no fue fácil ni lineal. La producción tipográfica de textos para lenguas ágrafas o cuyos sistemas de notación original no empleaban el alfabeto latino implicó diversos grados de dificultad técnica, como las adaptaciones de letras, diacríticos y otros signos. En este sentido, podríamos traer a colación algunos ejemplos para mostrar la interacción entre tipografía y lengua que nos permitirá comprender una parte de la producción material de esas obras. Identificamos una gran variedad de estrategias tipográficas que van desde la creación de punzones y matrices para la elaboración de signos desde cero, la adaptación y enmienda de caracteres de imprenta tradicionales, hasta la refuncionalización o reciclaje de letras no usadas para cumplir funciones fonológicas diversas. De creación desde cero, podemos mencionar como caso el breve compendio de todo lo que debe saber y entender el buen cristiano en Otomi, publicado a finales del siglo XVIII. Otro tipo de ajuste tipográfico lo encontramos en la edición de la gramática de la lengua general del Nuevo Reino, llamada Mosca, que se ubica en la actual Colombia y Venezuela, publicada en el siglo XVII. De esta obra, en lengua chibcha, de lo que era la Nueva Granada, vemos que además de letras del alfabeto latino se empleó una letra gamma, mayúscula y minúscula, una H herida y un 3 para significar alguno de los sonidos. Sin embargo, las adaptaciones más frecuentes, las de la edición indígena, las encontramos en el sistema de los diacríticos, en los acentos. En este sentido, es posible observar que se realizó la fundición de letras ex profeso para varias de las ediciones, por ejemplo en guaraní, que recurrieron al repertorio de acentos del griego politónico. Por ejemplo, la que estamos viendo en pantalla, que es un fragmento del Tesoro en lengua guaraní del jesuita Ruiz de Montoya, publicada a mediados del siglo XVII. Este fenómeno de fundición de acentos también lo encontramos para la lengua, el mapudungún, la lengua general de Chile, y las lenguas otomangues de nuestro país. Estos ejemplos son muestras de las posibilidades que ofrece el estudio de la historia del libro, la edición, la tipografía y el diseño para las ediciones indígenas, y además nos alertan sobre la importancia de considerar la mirada material para el conocimiento de las lenguas que ya no tienen hablantes o las que tienen pocos hablantes. Pero de las que no tienen hablantes, esto es muy importante porque estos libros constituyen el único vestigio histórico con el que contamos para saber que existieron. El encuentro cultural implicó una transformación y renovación en los modos de nombrar y renombrar muchas cosas, entre ellas las formas de registro e instrumentos de producción escrita de las lenguas.
En los vocablos y diccionarios en lenguas locales aparecen palabras vinculadas con la escritura, la impresión, la iluminación, la encuadernación, además de un conjunto de términos que permiten redefinir una serie de objetos, insumos relacionados con el mundo del libro y sus oficios. Aún par de estudios que ya se habían hecho de términos, sobre todo el náhuatl y el zapoteco, yo añadí la revisión lexicográfica de 5 lenguas más y de ese trabajo surgieron 151 lemas o entradas relacionadas con cultura escrita y libresca. El concepto con mayor número de entradas en las lenguas consultadas fue pliego de papel y le siguieron hoja de libro, cobertor de libro y libro pequeño. Luego hay un grupo de 18 otras palabras, una como nebulosa de palabras, con gran incidencia en conceptos que describen características y tipos de libro, por ejemplo, libros de cuentas o cartapacios, actividades de lectura, escritura, corrección y venta del libro, por ejemplo, con términos como lector que lee, librero que vende libros, escritor que compone, corregir escritura, escribano público. Otro conjunto se refiere a características de tipos de escritura: escribir por minuta, escritura verdadera, escritura falsa, escritura de propia mano, etc. Y finalmente, lugares, objetos y acciones vinculadas con libros de impresión. Algunos términos presentes en varias lenguas son carátula de papel, carátula generalmente, carta, deletrear, doblar papel, escritorio, formas de letra, hoja de pergamino, imprenta, imprimir, lector, letrero, pluma, etc. Las lenguas con mayor número de palabras sobre cultura escrita fueron la purépecha, el náhuatl, el otomí, seguidas por el mixteco y el zapoteco. La presencia de estas expresiones se puede explicar por al menos 2 grandes razones. Por un lado, la existencia de cultura escrita prehispánica, lo que mencioné antes como lenguas de escrituras de sustrato, y por otro, por el tipo de educación caligráfica que recibieron varios grupos étnicos en México. Para concluir esta presentación, deseo señalar algunas vertientes de particular riqueza que se podrían indagar a futuro, que permitirían la construcción de una historia integral del libro en lenguas originarias, que incorpore una aproximación antropológica en la medida en que esta clase de obras confluyen diversas ritualidades y una intrincada red de representaciones de diversas sociedades. Si tomamos como acicate para ejercitar la hipótesis el siempre fértil circuito de la comunicación de Darton, es preciso definir los elementos que integrarían el sistema libro, tanto para el momento del contacto como a lo largo del periodo colonial, entendiendo que los usos de lo escrito cambiaron radicalmente de naturaleza tras la conquista. En esa medida, no pueden verse a los libros de antes y después de la conquista como piezas idénticas o similares de un proceso continuo. Si con los códices prehispánicos estábamos ante un objeto con una eminente carga ritual, es decir, el libro como una extensión del adoratorio y una agencia de organización de la vida comunitaria, en cambio, con el libro impreso colonial, estamos ante un libro que cumple con una función adicional que el códice no tenía. El libro, a la manera europea, es un objeto comercial, una mercancía. Los sobrados indicios de que las formas de producción de los 2 universos de piezas documentales son distintos me habilita a proponer un enroque de materialidades que permite diferenciar entre los manuscritos prehispánicos y la producción iterativa de la edición tipográfica colonial. En el estudio del libro americano estamos ante un primer estadio del giro material, pero esos universos diferenciados tienen gradientes y radios de acción específicos que merecen estudios detallados. Algunas de las facetas para ese análisis podrían estar sujetas a las materialidades, las traducciones, los aspectos legales que determinaron la aparición o cancelación de textos, el estudio de las formas de lectura y de quienes fueron sus poseedores y, finalmente, la supervivencia, resguardo y formas de acceso a esos libros en la actualidad. Si desmenuzamos las materialidades, se podría indagar qué relaciones existieron entre imágenes y textos en las ediciones, cuál fue el uso del color, cuál es su circulación y cuál es el comercio de los insumos de imprenta para América. Por otro lado, en relación con las lenguas, la traducción y la edición, vale la pena hacer
más estudios sobre las obras bi- y trilingües en América, que relacionan los aspectos dispositivos y gráficos con el cuidado de las ediciones y las traducciones. Esto permitiría adentrarnos en la forja de normas editoriales y ortotipográficas de las ediciones en lenguas originarias. También entender los aspectos legales será crucial para determinar con mayor claridad la correlación entre la normativa y las regulaciones religiosas y civiles y su incidencia en la producción editorial. Hay que repensar también en la centralidad o exogeneidad de la edición en lenguas originarias para diversas regiones. Por ejemplo, encontrar el tipo y naturaleza de los patrones y ritmos de lo impreso en diversas latitudes, advertir y explicar sus sincronías o faltas de sincronía por lengua y entre lenguas. Finalmente, es preciso pensar en los documentos supervivientes y, a partir de ellos, redimensionar el universo de lo conocido y de lo que pudo haber sido, el universo potencial, o en otras palabras, reflexionar críticamente a partir de qué parte del todo estamos construyendo nuestras reflexiones sobre la historia del libro. De algunas piezas tenemos fragmentos, obras mutiladas o parciales. ¿Por qué existen solo en partes? ¿Cuántos ejemplares han sobrevivido y dónde están? Esos fragmentos no solo sirven para un estudio de las lenguas en sí, desde la filología o la ideología, sino también son evidencia de fenómenos editoriales, de modalidades de producción y permiten acercarnos a algunas prácticas y avatares de circulación, consumo y coleccionismo. Los libros, esos particulares artefactos tecnológicos y dispositivos de memoria, son uno de los rasgos de la producción intelectual más sofisticados de nuestra cultura moderna. Entender cómo se produjeron, leyeron, guardaron y transfirieron en tiempos pre- y post-hispánicos y cómo se los describió y habló de ellos, nos permite conocer no solo una parte clave de la historia de México, sino integrarlos a un diálogo global del que forman parte por derecho propio. Muchas gracias. Agradecemos muchísimo esta conferencia de la doctora Garone, que es sumamente pertinente, encaja muy bien dentro del foro académico de una feria universitaria del libro universitario, pero también me parece que fue la ilustración perfecta del alcance que tienen los estudios que realiza la doctora Garone en lo que se refiere no solo al espectro geográfico, sino también a la manera en la que articula las disciplinas, ¿no? Diferentes disciplinas, como pueden ser, por supuesto, la antropología, la historia, los estudios de la cultura gráfica, de una manera muy sugerente, muy innovadora. Y digamos que esa articulación no cualquiera la logra, y menos con esa profundidad. De modo que le agradecemos mucho a la doctora Garone. Muchas gracias, Rodrigo. Y aunque está en la lámina, quiero aprovechar un minuto para